lo aprendemos muy obvio en Hechos capítulo 6. Acompáñenme por favor a Hechos 6. Ahí miramos. Capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pero aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12, los discípulos, convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros, los apóstoles, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Mire, ¿qué fue lo que están diciendo los apóstoles? Nosotros, el Señor Jesucristo nos envió para predicar la palabra y no podemos descuidar la predicación de la palabra y la oración por atender a las mesas. Ahora no hay apóstoles, pero a quienes dejó Cristo para enseñar y ministrar a los santos, dejó ancianos, pastores y obispos. Y aunque servir a las mesas no es un acto degradante, no lo es, no es menos servir a las mesas que predicar. Pero para que los pastores puedan dedicarse al estudio, a la oración y a la proclamación del evangelio, no pueden ellos dedicarse de tiempo completo a servir a las mesas. ¿Qué hacen entonces los diáconos? Los diáconos deben atender las necesidades generales de la congregación. Los diáconos, en una manera más sencilla, deben ayudarle a la congregación a que sus pastores puedan pasar tiempo estudiando la Biblia, visitando a las ovejas débiles, orando por los y aconsejando a las ovejas, para que entonces los pastores puedan ejercer bien el pastorado. Son muy importantes. Así que los diáconos no son un grupo independiente, tampoco son un grupo desconectado de los ancianos. Dese cuenta. El Nuevo Testamento nos presenta a los diáconos obrando y ministrando bajo la supervisión de la iglesia local y bajo la supervisión de los ancianos. Miramos bien, obviamente, en Hechos 6, ¿qué hicieron los apóstoles? De la congregación le dijeron: de allí sáquenlos ustedes. Y después que la congregación los puso, porque eran hombres que calificaban, los pusieron delante de los apóstoles y los apóstoles oraron por ellos. Los diáconos, en otras palabras, asisten a los obispos para llevar a cabo o suplir las necesidades materiales, físicas de la congregación. Es obvio. Y muchas iglesias no entienden esto y piensan que el pastor debe ser el todólogo de la congregación. Y ese, hermanos, es el problema. ¿Por qué los pastores no están fungiendo bien su servicio? ¿Por qué los pastores no están pastoreando bien? ¿Porque no hay diáconos? ¿O porque los diáconos no están haciendo bien su trabajo? Y si una iglesia quiere que su pastor sea un predicador fiel de la palabra, un hombre que pase horas en oración y estudiando la escritura y que conozca el texto que les va a enseñar, tienen que darle tiempo para estudiar.
En los primeros 3 siglos encontramos en la literatura postapostólica que los diáconos estaban asociados en el trabajo de la caridad en la iglesia. Estaban regularmente involucrados en cuidar a los pobres y a los enfermos. Y al final del 2 siglo o inicios del 3 siglo, los diáconos se habían establecido como los asistentes de los obispos. Lo que quiero afirmar es que, ¿qué hace un diácono? Servir a la iglesia local en las necesidades tangibles que aparecen en ese momento, en ese instante. Un ejemplo sencillo: si ahorita se descompone la taza del baño y ustedes quieren ser edificados, no puedo yo dejar de predicar para ir a arreglar la taza. Aunque lo puedo hacer y lo sé hacer, un diácono debería de ir para que ustedes sigan edificándose y él va a arreglar esa taza. Eso es, hermanos, de manera práctica y sencilla el día de hoy, cómo se ve el oficio de los diáconos. Ahora, esto no quiere decir, sin embargo, que los pastores nunca deban de trabajar en la iglesia, no. Esto no quiere decir que los pastores nunca deben de estar construyendo y echando cemento, no. Sino que los pastores deben de procurar siempre tener tiempo para estudiar, para orar y para ministrar la palabra de Dios. Y no deben de permitir que las necesidades secundarias, porque siempre va a haber necesidades secundarias, no se debe permitir, la iglesia no debe permitir que las necesidades secundarias eviten que los pastores puedan dedicarse al ministerio de la palabra. La importancia, ¿por qué son importantes? Bueno, ya lo hemos mencionado, pero el tercer aspecto de esta introducción es la importancia de los diáconos. La iglesia local, en la iglesia local hay servicio. Tenemos los que enseñan, los que presiden, los que predican. Ellos tienen el privilegio de cuidar a la grey de Dios. Los que son llamados a ser ancianos pueden y deben servir en otras áreas de la iglesia local. Pero ¿por qué los diáconos son importantes? Los diáconos empezaron a hacerse muy necesarios para ayudar a los pastores. Vea, ¿cuál fue la necesidad del capítulo 6? Que empezaron a multiplicarse. ¿Quiénes? Los discípulos. Y eran demasiados, que ya los apóstoles no se daban abasto para tanto creyente. ¿Y cuál era el problema aquí? Que no había suficiente atención a las viudas. En otras palabras, el problema era un problema material, un problema físico. ¿Por qué los diáconos son importantes? Los diáconos son importantes porque así se mantiene un equilibrio en la iglesia local. Se mantiene un equilibrio y el pastor puede pasar tiempo, como dije, dando consejería, puede estar visitando a los enfermos, puede estar visitando a los desanimados, a las viudas, como indica más adelante el capítulo 5. Puede estar pasando tiempo con su familia personal y debe estar pasando tiempo en oración y estudiando la palabra. Los diáconos, hermanos, son igual de importantes que un pastor. Si el pastor se empieza a cargar de muchas cosas y él está haciendo todo, si él está dirigiendo, cantando, tocando, limpiando y haciendo todo, yo le aseguro que el pastor no va a tener tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Le va a dar cualquier cosa que se le venga a la mente. Y ve cómo eso se va acumulando el problema. Ve cómo se va acumulando el problema, porque el pastor ya no tiene tiempo para preparar bien el mensaje, la palabra de Dios no es expuesta con claridad, la iglesia no va a crecer, el pueblo de Dios no es edificado, no se dan cuenta que necesitan diáconos y el problema sigue y sigue y sigue y sigue. Reitero, hermanos, no es que el pastor haga una labor espiritual y los diáconos una labor secular, no, las dos son labores espirituales. Porque las dos son para el cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos. Pero Dios, así como puso un orden en el matrimonio y al varón le dio una posición y a la mujer le dio otro rol, igualmente Dios
puso ancianos y puso diáconos en la iglesia, y a cada uno les dio sus diferentes roles, su diferente trabajo, su diferente labor para hacer. Y lo que es bien importante es entender que aún para cosas como el servicio se ocupa requisitos. Y es ahí donde los que tienen diáconos en ocasiones fallan o fallamos. Que sirva el que tenga ganas de servir, no importa nada. Pero el Nuevo Testamento nos enseña que no solamente es el que tenga ganas de servir, sino que para servir en la iglesia de Cristo, en el reino de los cielos, se ocupan cumplir con ciertos requisitos. El requisito de los diáconos, vamos a ver el versículo 8. Pablo escribe esta carta aproximadamente unos 30 años después del surgimiento de la iglesia en el Pentecostés. Así que la necesidad de la iglesia había aumentado mucho y se había desarrollado a un punto que era necesario presentar estos diáconos, estos servidores como un oficio. Una vez que fueron establecidas las cualidades espirituales, las cualidades morales de los ancianos, ahora es igual de importante establecer el parámetro bíblico para los servidores dentro de la iglesia local. El estándar de los diáconos no es para nada, si se da cuenta, inferior que el de los ancianos. No se bajó el nivel de responsabilidad, no se bajó la demanda. No, los ancianos que gobiernan bien y los diáconos que sirven bien ejercen diferentes roles en la iglesia, pero los dos son esenciales. Los dos son igual de importantes. La diferencia, como ya hemos mencionado, entre uno y el otro es que los pastores se espera de ellos que se dediquen en enseñar y predicar, mientras que los demás, los diáconos, se enfocan explícitamente en un servicio específico. Bueno, ¿qué hay aquí? Pablo tuvo que clarificar esto, y esto nos ayuda a mirar que Pablo se vio la necesidad de clarificar el rol de los diáconos, porque los diáconos estaban haciendo mal su trabajo. Si no, no hubiera puesto estos requisitos. Es probable que la iglesia de Éfeso o no tenía diáconos, o tenía hombres que no habían sido evaluados por la palabra de Dios. El apóstol sabía que el diablo usaría cualquier defecto en los líderes de la iglesia para desacreditar el evangelio, y por lo tanto, para poder proteger la credibilidad y la reputación del cuerpo de Cristo, insistió en que los obispos y los diáconos fueran irreprensibles. Los dos son irreprensibles. Los requisitos aquí que son mencionados en el versículo 8 al 13 están ahí para proteger a la iglesia. Están ahí para proteger a la iglesia de supuestos pastores o supuestos diáconos que solo van a hacer daño con su mal testimonio. Escoger un diácono a la ligera es igual de importante, es igual de peligroso que escoger un anciano a la ligera. Escoger a un diácono que no ha sido llamado por Dios es igual de peligroso y hace el mismo daño a una iglesia que escoger a un hombre como pastor que no ha sido llamado por Dios. Ahora entonces el versículo 8 nos indica la primera frase: de la misma manera. También, fíjese, eso es bien importante. Aquí no hay un rango diferente, no está diciendo, bueno, los pastores se les espera esto, pero vamos a bajarle 2 rayas porque ya estamos en los diáconos. No, le está diciendo de la misma manera. También lo mismo. Los diáconos deben ser, otra vez, la obligación de la palabra. Es necesario, se puede traducir. Es necesario que los diáconos sean dignos. Versículo 8. Ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. El versículo 1 lo podemos traducir: los que sirven
o los servidores de la misma manera deben ser honorables. De la misma manera, fíjese, eso es muy importante, no podemos sobresaltarlo. De la misma manera. Si fuimos en los sermones pasados, en el versículo 1 al 7, fuimos estrictos con respecto a los pastores, con respecto a los obispos, y tenemos que ser igual de estrictos con los diáconos, de la misma manera. No se espera menos. Esto nos enseña que en la mente del apóstol Pablo no ha cambiado nada de obligación. Solamente se está cambiando el oficio, pero la responsabilidad sigue siendo al máximo grado. El llamado de responsabilidad sigue siendo el mismo. El apóstol utilizó la palabra sebnos, que en nuestro pasaje se traduce como dignos, en el versículo 8. La Biblia textual traduce esa misma palabra griega como serios, y la Biblia interlineal lo traduce como respetables. El primer requisito de un obispo de un diácono es que tiene que ser alguien digno. En el mundo griego esta palabra, la palabra semnos, se usaba para referirse a la majestad o a la esplendidez de algún objeto, como la música, la poesía. Inclusive se utilizaba para hablar de la majestuosidad de los dioses paganos. En el Nuevo Testamento, esta palabra se relaciona más con la conducta humana y significa honorable o sencillamente algo digno de respeto. La expresión dignos describe a una persona cuya actitud y conducta ganan la admiración y el respeto de los demás. Sencillamente, los diáconos en la iglesia deben ser respetables, serios y honestos, porque su oficio es tan visible en la iglesia que deben ser ejemplo para toda la congregación. Los candidatos para servir en la iglesia local deben ser personas con una vida respetable, con una vida digna, una vida honorable, de tal forma que al ponerlos a prueba, ellos sean hallados, como dice el versículo más adelante, irreprensibles. Esto se refiere no solamente al decoro necesario, sino también se refiere a la actitud correcta, a una conducta apropiada. Su manera de conducirse, su manera de pensar debe ser una forma honorable, una forma respetable de vivir. Así como la congregación debe admirar en cierto sentido a sus pastores, también debe ser capaz de admirar en este sentido a sus diáconos. Decir, los más jóvenes, así como pueden decir, wow, yo quisiera estudiar y poder predicar como mi pastor, también deberían de decir, yo quisiera servir, estar atento y ser igual de servicial que mis diáconos. Eso es ser alguien digno. En otras palabras, el diácono debe tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. No puede ser una persona liviana, una persona superflua de su carácter. No puede ser alguien que no sabe distinguir entre lo santo y lo común. Miramos al mismo tiempo que aquí el respeto es algo que es sumamente importante. El respeto, todos sabemos, no es algo que usted puede imponer sobre alguien. Es algo que usted tiene que ganar. En la iglesia, el respeto no es algo nada más que se forza sobre los demás, sobre los que están subordinados a nosotros. No, es algo que uno debe demostrar con el testimonio, la confianza, el respeto. Es muy semejante, ya hemos mencionado, ya leímos el pasaje en Hechos 6, versículo 3. Los que iban a servir, dice 6:3 en el libro de Hechos, tenían que ser hombres de buen testimonio. Es lo mismo que está diciendo Pablo, que sean hombres dignos, hombres de buen testimonio.
Los hombres, los diáconos deben tener palabra. Deben tener palabra, dice el versículo 8, dignos de una sola palabra. Este adjetivo, la frase aquí que aparece es me dilogos. Y aparece de forma negativa en el texto original. Y literalmente dice no de doble palabra. No tiene que ser, porque me es un negativo, di logos, logos palabra, di doble, no tiene que ser doble palabra. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Doble palabra. Nosotros podemos entender esta expresión como alguien que no es sincero, como alguien que es un hipócrita, como alguien que no dice la verdad. Un diácono tiene que ser alguien sincero, tiene que ser alguien que tenga palabra. Esta cualidad lo que hace es enfatizar la integridad de los diáconos y prohíbe específicamente las mentiras, los chismes o en nuestros días aún palabras oeces y de doble sentido. Como el Señor Jesucristo indicó, su sí tiene que ser un sí y su no tiene que ser no. Tiene que ser de una palabra. Los diáconos o las personas que son de dos palabras, que no son de una sola palabra, lo que van a hacer, hermanos, es arruinar la confianza y la credibilidad de la congregación. Si los diáconos dicen que van a servir en algo, ellos deben cumplir lo que acaban de decir que van a hacer. La iglesia debe ser capaz de confiar en ellos. Los obispos tienen que ser capaces de confiar en ellos. La palabra de los que trabajan en la iglesia, la palabra de los diáconos debe ser garantía dentro y fuera de la iglesia. No debe haber duda entre nosotros cuando un diácono dice, yo voy y yo voy a conseguir, no sé, la pintura para pintar la cuna. Le es decir, confiamos en ese hermano porque ese hermano no es de doble palabra. Los diáconos no deben comprometerse con la iglesia o con los pastores para después quedar mal o retractarse de lo que han prometido. Es lo que dice Pablo. Si hay una persona que es constante en decir una cosa y después hacer otra, en comprometerse a hacer una promesa con la iglesia y después retractarse, esa persona no tiene que estar en el diaconado. Porque, hermanos, el ser servidor de la iglesia implica que la congregación está confiando en usted. ¿Cuán importantes son los diáconos? Vea, ¿quién de ustedes se preocupó o quién se levantó preocupado si las refres iban a estar prendidas hoy? Nadie. Un diácono tuvo que venir temprano y prender las refres. Alguien tuvo que ir a apagar el agua, la luz, echar cemento, para que la congregación estuviera a gusto. ¿Sí ve la importancia de los diáconos? Y si los diáconos no son fiables, entonces todos vamos a vivir, ¿qué va a pasar mañana? En preocupación. Alguien que vive en doblez de palabras, alguien que no tiene carácter fijo y busca la aprobación de todos. Le dice sí a todos y después no puede quedar bien con todos, es obvio. Es por eso que los que dicen algo, los que dicen una cosa y luego otra, no pueden fungir correctamente como diáconos en la iglesia de Dios. Los que juegan con la verdad o los que dicen lo que la gente quiere escuchar son culpables de doble palabra, de doblez. Y si no se puede confiar en las palabras de este hombre, no puede ser un hombre digno. No es un hombre honorable, no es un hombre digno de respeto, no es un hombre apto para el diaconado. Versículo 8 también nos dice que los diáconos no deben ser dados al mucho vino. Semejante a lo que dijo Pablo con respecto a los ancianos. Con respecto al vino, nuestra traducción dice no dados a mucho vino. No deben ser dados a mucho vino. La palabra dados, esta es una palabra griega
prosecho. Y esta palabra significa estar alerta o cuidadosamente, poner mucha atención sobre algo. Y esa es la idea que nos expresan otros pasajes. Lo que nosotros podemos entender de esto es que el apóstol quiere decir que la mente de los diáconos no debe estar ocupada, preocupada, enfocada en el vino. No puede estar él pensando todo el día en el vino y a lo que eso conlleva a cualquier clase de adicción. No puede estar el diácono pensando, bueno, en otras cosas, no va a poder servir bien. Sabemos, es la misma responsabilidad, porque un diácono que al utilizar la gracia de Dios y su libertad cristiana abusa de eso y anda dando mal testimonio, lo que va a hacer es desacreditar el evangelio de Dios. Alguien que es esclavo de cualquier sustancia, el vino, el alcohol o cualquier otra cosa, nos está demostrando que él está siendo controlado por eso. Esta persona va a ser un testimonio terrible, va a ser un testimonio pésimo para la congregación. Vea cómo lo mismo de los ancianos, el testimonio se espera de los diáconos. Porque hay personas que aunque pueden abstenerse físicamente del alcohol o del vino, su mente está ocupada en esas cosas. Hay personas que físicamente pueden abstenerse de cualquier cosa, pero su mente está ocupada en ello. Y esto es lo que esta palabra, dado, ese verbo, habla más de estar ocupado y pensando en eso. Y si podemos a pensar, ¿por qué el diácono no puede estar ocupado en esas cosas, siempre pensando en eso? Porque no va a poder servir bien. No va a poder pensar en las necesidades que se ocupan en la congregación si siempre está pensando en otras cosas. Ahora, para terminar el versículo 8, el diácono no debe ser codicioso o no amante de ganancias deshonestas. Ya miramos en el capítulo, en el versículo 2, cómo la escritura nos advierte en contra del amor al dinero. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10 se nos hace esa gran advertencia en contra del amor al dinero. Lucas, por ejemplo, miramos que el Señor Jesucristo acusa a los fariseos de avaricia en Lucas 16, 14. Jesús también expuso a los líderes religiosos por explotar a las viudas en Lucas 20, versículo 47. Y aún en el Antiguo Testamento podemos ver en Jeremías 6, versículos 13, cómo el dinero era un problema para la gente. Jeremías 6, 13 nos dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican engaño. Y el por eso, el porqué del versículo 13 en Jeremías nos dice, esta es la razón del juicio que va a venir, porque desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño. Los diáconos, por lo tanto, al ser administradores de necesidades materiales, físicas, tangibles de la iglesia, van a tener que trabajar aunque no les guste con dinero. Es obvio. Y si esa persona es un amante del dinero, va a caer en tentación. Los diáconos van a administrar necesidades y alguien que es codicioso de ganancia deshonesta va a usar ese dinero para robar, va a usar ese dinero para bienes personales. ¿Cuántos ejemplos no hay así? Servidores en el pueblo de Dios que echan mentiras en los gastos, ¿no es así? Para quedarse con dinero. Que dicen, oye hermanos, iglesia, son 3,000 pesos de gasolina. Y no lo es. ¿Qué más? Miramos aquí la expresión que se utiliza. Es una palabra muy compleja. La palabra griega es una palabra fuerte que enfatiza una ganancia fraudulenta, una ganancia vergonzosa.
Por lo tanto, los diáconos no deben ser amantes de ganancias fraudulentas o vergonzosas. Usted examine, y si hay un hermano, como decimos colegialmente, que nunca da un paso sin guarache para ganar dinero, ese hombre aléjelo del diaconado y especialmente del obispado. No le den dinero para que compre nada. Hay hombres, sabemos, que han distorsionado lo que la Biblia dice, han utilizado a la iglesia para sus propios beneficios. Y eso mismo es lo que hace todavía más importante que nosotros tengamos discernimiento para escoger a los obispos y a los diáconos. Como miramos más adelante, lo vamos a ver, para ponerlos a prueba. De manera que esos son algunos requisitos. Tienen que ser hombres dignos, respetables, tienen que ser hombres de buen testimonio, hombres de una sola palabra, tienen que ser hombres que no estén pensando exclusivamente en el vino, ni amen las ganancias fraudulentas, las ganancias malas. No debe venir con los pastores y decirles: oiga, tengo una idea, y si hacemos esto, no es legal, pero nos va a dar dinero. Eso no es bueno. Aún hay mucho más que mirar. El versículo 9 al 13 tenemos muchas cosas más que examinar sobre el diaconado, pero lo importante es que nosotros ejerzamos discernimiento y evaluemos nuestras vidas, nuestra iglesia, a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo le doy gracias porque usted es bueno, porque usted es claro en su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos enseña todo lo que nosotros como tu pueblo debemos saber. No sabes cómo escoger a un obispo, cuáles son las cualidades de un obispo bíblico, de un diácono bíblico. Te rogamos que como tu iglesia podamos someternos a tu palabra, que como iglesia podamos entender los oficios que usted mismo ha instituido, los dones que usted ha dado a la iglesia. Ayúdanos, oh Dios, a ser irreprensibles para honrar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos todo esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.